Y bienvenidos de nuevo a lo básico de la carpintería. En la primera parte expliqué la estructura básica de un gabinete de pared pequeño y por qué los fabricamos así. ¿Por qué poner la parte superior y base dentro de los laterales así? Y en este video voy a hablar sobre algunas de las formas más sencillas de unir estas piezas, usando lo que yo llamo técnicas invasivas. Las técnicas de ensamblaje invasivas son similares a la cirugía invasiva. Habrá cicatrices, y realmente es solo cuestión de cómo lidias con eso. ¿Lo cubres? ¿Simplemente lo aceptas? ¿O de todos modos quedará oculto? Porque ese tipo de cicatrices no solo afecta la superficie del material. Si necesita ser rellenado y lijado para quedar suave antes de pintar, por ejemplo, también puede afectar el orden de construcción, la fabricación, el transporte y la instalación. Más adelante abordaremos esos temas en el video. Por ahora, respondamos por qué necesitamos una fijación mecánica para unir estas placas. Los pegamentos modernos son muy fuertes. Puedes tomar una botella de casi cualquier tipo de adhesivo PVA, y la unión completamente curada probablemente será más fuerte que el material que estás pegando. Antes hice un video donde construí una mesa auxiliar pequeña, con la parte superior y el estante pegados a las patas. Y de hecho tuve que saltar varias veces sobre ella, antes de lograr que se rompiera. Y cuando se rompió, en realidad fue el material el que cedió, no la... Como mencioné en ese video, nunca recomendaría pegar un gabinete o mesa, ya que con el tiempo el adhesivo fallará. Cuando eso ocurra, necesitarás un conector mecánico o una conexión física para unir todo. Las fijaciones mecánicas son muy útiles al encolar, pues actúan como abrazaderas y mantienen unidas las piezas mientras seca el pegamento. La desventaja es que clavos y tornillos también marcan la superficie. ¿Qué tan grave es? Como siempre, me es más fácil hacerlo que explicarlo. Así que vamos a armar una estructura y lo descubriremos. Como mencioné antes, estos gabinetes tienen el mismo tamaño: 600 de alto, 400 de ancho y 300 de profundidad. Eso mide aproximadamente 24 por 16 por 12 pulgadas, el tamaño típico de gabinete pequeño para un primer proyecto. Y no solo quería que fueran algo con lo que se puedan identificar, sino que también quiero poder usarlos aquí en el taller cuando terminemos la serie de videos. Las técnicas son escalables, por lo que puedes usarlas para hacer un gabinete más grande o un armario, por ejemplo. Ya corté mis tablas al tamaño. Uso mi sierra de riel para esto. Primero clavo la base y luego fijo la parte superior con tornillos. Así que cuando se trata de simplemente clavar algo, en realidad es más difícil de lo que parece, porque obviamente no puedes simplemente hacerlo. Vamos. Simplemente equilibrarlo de lado y tratar de clavarlo porque necesitas demasiadas manos. Lo que encontré particularmente útil es, y estamos usando, clavos de panel de 40 milímetros en esto. 1 pulgada y 3/4, un poco más. Vamos a poner 3 de estos, así que solo los vamos a golpear un poco para empezar. Y luego, solo porque los tengo, voy a usar un par de topes de banco aquí en la mesa. También puedes sujetar algo con una prensa o clavarlo a la mesa. Y eso nos da la oportunidad de levantar eso, y luego podemos acomodarlo en su lugar. Así que eso nos da una manera fácil de mantenerlo firme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente poner Pon una línea de pegamento ahí. Eso servirá. Una pasada rápida por encima. Y si tus tablas están cortadas bien cuadradas y rectas, debería ser bastante claro cuando eso quede alineado. Pero si lo necesitas, puedes agregar una escuadra justo en el borde así. Y eso te mostrará cuándo está. Ahí. Me gusta cuando todo sale como planeo. Ya finalizamos nuestra primera unión.
Lo que haremos es que voy a poner eso a un lado por un segundo. Regresaremos a esa de ahí. Hagamos la segunda con tornillos esta vez. Entonces es la misma idea. Ponle una línea de pegamento. Luego podemos hacer lo mismo. En su lugar. Entonces el siguiente. Este va a ser uno clavado. Ahora se pone un poco más fácil. Porque tenemos este poco de soporte aquí. Otra vez una gota de pegamento. Puedes ponerla en el lugar correcto. No necesitas equilibrarla en un ángulo ni nada por el estilo. Y esta vez voy a usar una pistola de clavos. Es un clavo de calibre 16 que vamos a atravesar completamente. Y finalmente, un poco de pegamento ahí. Y ahora para este voy a usar un tornillo especial diseñado específicamente para tablero de fibra de densidad media llamado SPAXM Cut. Me gustan, son mi tipo de tornillos. Y son autorroscantes. Así que ahí está nuestro pequeño gabinete, algo atornillado y clavado, nuestro armazón. Voy a dejar que se seque el pegamento. Luego volveremos a eso para rellenarlo y lijarlo más tarde. Tengo pegamento por todas partes. Ahora hay otro tipo de reparación a este nivel que entra, supongo, en el lado semi-invasivo de las cosas, y son los tornillos de bolsillo. Nunca he usado tornillos de bolsillo, de hecho antes de hacer mi banco portátil. El original, el que es un poco más pesado, probablemente solo había usado 20 tornillos de bolsillo en 20 años. No estoy totalmente en contra de ellos. Simplemente no me gusta el daño que le hacen a la superficie del material. Es mucho más invasivo que cualquier otra fijación que hemos usado hoy, en mi opinión. Son muy efectivos, fáciles de usar y tienen un precio razonable. Vamos a armar una estructura con tornillos de bolsillo y te explicaré el proceso mientras avanzamos. Tornillos de bolsillo. Utiliza una plantilla para perforar en ángulo. Para que puedas atornillar hacia la cara interna de la estructura. Al igual que los tornillos y clavos normales, hay conectores de un solo lado, lo que facilita y agiliza su uso. A diferencia de tornillos y clavos, trabajas desde la cara interna, lo que facilita su uso. No marcan las caras exteriores, pero sí dejan cicatrices profundas en la parte superior y en la base. La parte superior suele no verse. Puedes hacer que los agujeros de bolsillo en la base queden dentro del gabinete. Pero eso sigue siendo una fea hendidura en la superficie del material que necesita ser rellenada. Puedes usar rellenos de madera en ángulo o masilla normal. Pronto usaré una resina de 2 componentes. Considera que estas cicatrices están en la esquina de la estructura, por lo que pueden ser difíciles de rellenar y lijar bien. Esas son nuestras 2 estructuras, ensambladas con clavos, tornillos y de bolsillo. Tú pagas tu dinero y tomas tu decisión. Los clavos son muy efectivos y solo dejan un pequeño agujero por rellenar, sea de panel o calibre 16. Los tornillos igual, aunque requieren un poco más de relleno, y un poco menos en los tornillos autorroscantes y los tornillos de bolsillo.
Por supuesto, en muchos sentidos, son los más fáciles de todos, pero es la unión que necesita más relleno y deja las peores marcas. Como mencioné antes en el video, el tipo de fijación que uses influye más allá del método de fabricación. Son apropiados solo para acabados pintados, donde los agujeros se rellenan antes de pintar. Esto significa que, a menos que planees pintar en el sitio, cualquier cosa que use estos métodos debe estar completamente construida y pintada antes de que puedas transportarla. Eso funciona para un gabinete pequeño, pero es muy distinto en otros casos. Por ejemplo, si construyes un armario que debe entrar completo a la propiedad, subir escaleras y llegar al dormitorio. En esas situaciones, un método de unión no invasivo demuestra su utilidad. Acompáñame la próxima vez para revisar espigas, galletas, dominos y otros herrajes desmontables en la fabricación de gabinetes pequeños. Pero creo que lo dejaré hasta aquí por ahora. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale un gran pulgar arriba o déjame un comentario aquí abajo. Gracias a mis amigos de Patreon y miembros de YouTube por su gran apoyo. Aprecio mucho los comentarios y opiniones sobre videos detrás de cámaras, contenido exclusivo y vlogs semanales. Eso es solo mi manera de decir. Muchísimas gracias a quienes sí brindan su apoyo como miembros. Pero eso es todo por esta semana. Nuevamente gracias por ver el video. Cuídense, manténganse seguros y hasta la próxima.